El miedo o el culillo a lo político. Esto es sin culillo, es decir, sin miedo a lo político, y hablamos desde políticas públicas, micropolítica, complejidad y en general todo lo político. Bien, en un video anterior ya leí la respuesta como formal sobre qué es, qué significa y el alcance del miedo a lo político. Probablemente salga en alguna parte por aquí arriba y si no, le invito a buscarlo en los videos del canal. Bien, mi postura sobre el asunto del miedo político tiene muchas aristas y las voy a llamar de una vez niveles de realidad, porque desde allí es desde donde se entiende en términos de complejidad, especialmente desde la transdisciplina. Uno de los niveles de realidad del miedo a lo político tiene que ver con que en la política electoral el infundir miedo a las personas permite tener dominio sobre esas personas como caudal electoral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las personas que se dedican a la política electoral, es decir, que van a elecciones, que buscan votos en ciertos momentos de representación, etcétera, y busca tener cargos públicos, infunden de manera deliberada el miedo porque de esa forma tienen cautivo un electorado. Y tener cautivo un electorado es siempre atractivo en ese mercado de lo político, porque implica hacer mucho menos esfuerzo para convencer con argumentos sobre las razones por las cuales usted debería votar o no por esta persona que ha infundido miedo en lo político. Y antes de seguir con los otros niveles de realidad, quisiera preguntarle si usted le tiene miedo a lo político, y tanto si su respuesta es sí como si es no, quisiera que me contara por qué, y de esa manera yo también puedo saber usted qué opinión tiene sobre este video. Bien, el siguiente nivel de realidad sobre el miedo a lo político tiene que ver con que la emoción del miedo, como ese siguiente nivel de realidad, es tan fuerte que puede llevar a la inacción. Cuando usted realmente siente muchísimo miedo, puede que llegue a paralizarse. Esa inacción en términos políticos es bastante delicada porque permite que quienes sí están tomando las acciones sigan tomando esas acciones. En términos políticos podría denominarse como decisiones, y se sigan tomando esas decisiones o esas acciones a su propio favor o a favor de ciertos grupos. Y aquellos otros grupos que se quedaron con el miedo a lo político, al estar inactivos, estos grupos, organizaciones, comunidades, individuos, personas, pues simplemente quedan por fuera del panorama. No se toma en cuenta la opinión, la voz de estas personas que se quedaron por fuera, precisamente porque tuvieron miedo de expresarse en el escenario político. Y eso quiere decir que quienes toman las decisiones siempre seguirán haciendo un poco más de lo mismo. Y quienes se quedaron por fuera van a seguir estando por fuera per se, porque no tuvieron el valor de afrontar su rol y su responsabilidad política. Y el siguiente nivel de realidad tiene que ver con los dos anteriores, y es que el miedo a lo político coarta la libertad de las personas. Esto ya estaba en el otro video, pero acá lo quiero ampliar un poco. Esto quiere decir que si la libertad de una persona pudiera definirse de alguna manera como la capacidad de esta persona de expresarse, de tomar decisiones, de elegir qué camino tomar, tanto si usted ha sido cooptada o cooptado por una persona que se dedica a la política electoral, como si usted por el miedo a lo político deja de hacer o deja de expresar su opinión, pues su libertad está coartada, porque de alguna manera a usted se le impide, o a causa de ese miedo a lo político tiene un impedimento para decir si prefiere A o B. Así de sencillo. El último nivel de realidad relacionado con el miedo a lo político o el culillo a lo político, y que es el que yo he podido evidenciar frecuentemente, es que la gente tiene miedo de expresar su opinión política porque cree que no sabe lo suficiente. Y si bien en nuestras conversaciones cotidianas con, qué sé yo, nuestras amistades, familiares, etcétera, hablamos en permanente sobre la política, también cuando vamos a ciertos escenarios donde hay que tomar decisiones, nos restringimos la posibilidad de dar nuestra opinión porque creemos que no sabemos lo suficiente.
Esto tiene que ver con algún tipo de referencia a la tensión entre la democracia y la tecnocracia. Eso quiere decir que es la expresión pura de la ciudadanía frente a quienes tienen un conocimiento técnico, digamos, muy elevado y que por tanto se entendería que pueden tomar mejores decisiones. Y parte de ese conocimiento técnico tiene que ver con saber qué es la política, qué son las políticas públicas, qué es la micropolítica, qué es el debate electoral, etcétera, 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 tantos temas relacionados con lo político. Y hace que la gente tenga temor de expresarse porque sienten que pueden decir cualquier cosa que esté errada. Y no es cierto. O por lo menos si es cierto, es parcialmente cierto porque la democracia no funciona en torno de quién sabe más o quién sabe menos, sino más bien de cómo dialogando llegamos a consensos conjuntos. Y precisamente Cinculillo a lo político lo que busca es difundir una gran cantidad de conocimiento más o menos técnico o suficientemente informado como para que usted también tenga las herramientas y los elementos de argumentación para empezar a incidir en lo político y para de esa manera evitar los otros niveles de realidad que le he mencionado. Y pues si este contenido le gusta y lo haya de valor, le agradezco que me dé un like, que se suscriba, que comente, que comparta, que guarde o todas las anteriores. Y espero nos veamos en otra oportunidad. Cinculillo a lo político.